Un saludo muy especial para todos los hermanos de la iglesia en Laureles. Vamos esta tarde a compartir con todos ustedes un breve pensamiento de la palabra del Señor. Quiero que tomemos un texto que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 2 y 3, donde dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el tiempo actual, el cristianismo se enfrenta a un reto, y es el de no amoldarse a una cultura de sincretismo religioso, una cultura que busca básicamente conciliar una vida que no renuncia al mundo, pero que pretende gozar de la comunión con Dios. En ese orden, una de las ideas que a veces prevalece de manera implícita en algunos creyentes es que está más cerca de Dios o goza de una mayor comunión con Dios quien asiste con mayor regularidad a la iglesia. El que a mayor número de cultos puede ir, este es el que es más consagrado, este es el que está más cerca de Dios, este es el que tiene una mejor comunión con Dios. Pero realmente esto, a la luz de la palabra de Dios, no es así. La cultura que nosotros hemos adoptado, y es una cultura muy sana en nuestra iglesia pentecostal, es el tener la mayor cantidad de cultos posibles durante la semana, porque sabemos bien que todos los hermanos no podrán asistir a todos y que tenemos que tener una oportunidad abierta para todos los amigos que van a los cultos en el día que puedan. Así que mientras más número de cultos tengamos en una semana, pues mucho mejor será, porque habrá una mayor oportunidad para poder asistir tanto para creyentes como para no creyentes. Sin embargo, cuando nosotros miramos la iglesia primitiva, vemos que la iglesia primitiva no se definía por el número de cultos al que podía asistir una persona o no, porque no estaba establecido realmente cuándo era el día de culto. El primer día del Señor era el día que ellos destinaban también para ir al templo, para buscarlo. Sabemos que Pedro y Juan, lo vemos en la Biblia, en ese mismo capítulo, donde Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Vemos que ellos hicieron allí una sanidad del cojo que estaba sentado a la puerta mendigando, y eso fue pues notorio a todas las personas del pueblo. Pero ellos no se quedaron yendo al templo. El evangelio empezó a multiplicarse y a expandirse de una manera muy especial, porque en el corazón de los creyentes había un deseo ferviente de compartir el evangelio con todas las demás personas, con el mayor número de personas posible. Lo que había en el deseo, o el deseo que había más bien en el corazón de los discípulos como líderes de la iglesia y de los nuevos creyentes, no era el de formar iglesias y de formar iglesias numerosas o de tener grandes congregaciones. Realmente esa no era la visión que ellos tenían. La visión de ellos era una visión muy desinteresada, por decirlo de alguna forma, y lo único que ellos querían era compartir el evangelio a todas las personas que tuvieran cerca, y a cuanto mayor número de personas pudieran compartirlo, mejor. En ese orden de ideas empezaron a formar entonces unos grupos en las regiones donde se estaba predicando el evangelio, iniciando en Jerusalén, que fue donde arrancó prácticamente el cristianismo, con la llegada del Espíritu Santo allí en el aposento alto, donde leímos hace un momento. En el tiempo primitivo, la iglesia o el cristianismo no estaba definido entonces por la frecuencia a los cultos ni por la cantidad de feligreses que asistían a las reuniones. Estaba definido realmente por el verdadero amor del creyente por el Señor, por el deseo de vivir una vida ferviente en el Señor. E incluso cuando llegaron las persecuciones por parte del Imperio Romano y los creyentes tuvieron que refugiarse en el frío y en la oscuridad de las cavernas, ese fervor continuó intacto. Incluso, mire usted, que preferían ser entregados a las fieras en el Coliseo romano, en esos concursos, en esas prácticas que ellos hacían para deleitar al pueblo, y prácticamente el entretenimiento era ver cómo cristianos morían ante las fieras o ante los gladiadores romanos y eran masacrados allí. Pero miren ustedes cómo los cristianos conservaron esa fe intacta, ese fervor por el Señor, ese amor y esa fidelidad al Señor, aún en esos tiempos de crisis para la iglesia, como fue el tiempo de las persecuciones, y donde ellos prácticamente tuvieron que huir como delincuentes y esconderse en cuevas para no ser
exterminados, por decirlo de alguna forma, con el plan que tenía el Imperio Romano, que básicamente era ese, era acabar con la plaga del cristianismo, que era lo que significaba para ellos. Ellos se entregaron a las fieras, se entregaron al escarnio, a la humillación pública, antes de renunciar a su fe. Y realmente creo que es un bonito ejemplo que nos da la palabra de Dios, incluso también la historia y los documentos extrabíblicos que hablan acerca de esos mártires que tuvo la iglesia en sus comienzos. Un ejemplo muy importante y muy necesario que deberíamos de imitar en el tiempo nuestro. Pero mire que esa fortaleza que alcanzaron los creyentes, esa fe que adquirieron los creyentes en ese tiempo de persecución, estuvo precedida por un trabajo inicial que se hizo de fundamentación doctrinal y espiritual en la vida de los creyentes. Ese trabajo realmente inició cuando los discípulos empezaron a reunirse en toda puerta que se abría como una oportunidad para predicar el Evangelio. El Evangelio, si bien los discípulos comenzaron yendo al templo a compartir allí la palabra también en el día de reposo y se les daba la oportunidad de hablar, en cuanto ellos empezaron a hablar de Jesucristo y del sacrificio de Cristo en la cruz y de empezar a decir algunas cosas que no iban acorde a la ley de Moisés como era enseñado por los sacerdotes, pues empezaron a encontrar sus obstáculos. Vemos que en los primeros capítulos de los Hechos, Pedro y Juan son llevados al concilio, allí son interrogados, incluso son azotados y después posteriormente vemos como también son llevados nuevamente, son encarcelados y de allí los saca el Señor. Entonces empezó una oposición. Esa oposición hizo que ellos tuvieran que emigrar de congregarse en el templo y de compartir la palabra de Dios en el templo, que era el lugar central del culto para los judíos, a empezar a hacerlo en las casas. Empezó básicamente incluso en la casa que era conocida como el aposento alto. El aposento alto realmente era una casa y fue allí donde en primera instancia se manifestó el Señor con su promesa de la llenura del Espíritu Santo, pero después nosotros vamos a ver cómo en muchos otros lugares ellos empezaron a congregarse. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 verso 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que el punto de partida fue una casa donde el Señor se manifestó y cumplió la promesa que les había hecho de llenarlos con el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Hechos 2:46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Posteriormente vemos nosotros en Hechos capítulo 5 verso 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así que nosotros vemos cómo la iglesia en el comienzo de su expansión comenzaron predicando en las casas. Fue en las casas donde se empezaron a librar esas primeras batallas espirituales, a ganar esos primeros cristianos, a fortalecer la vida de los primeros creyentes, compartiendo la palabra de Dios, participando de la comunión de la fe entre hermanos, y fue así como se fortaleció la iglesia en esos lazos de unión entre creyentes. Empezaron ellos a través de la palabra de Dios. Recuerde usted que los discípulos decidieron elegir diáconos. Al comienzo también fue esto. Decidieron elegir diáconos porque ellos tenían que dedicar su tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios, no a servir a las mesas, como decía el apóstol Pedro allí en la palabra del Señor. Entonces eligieron diáconos para que se encargaran de los trabajos más administrativos, de la atención de las viudas, de los enfermos, de los necesitados, y ellos poder concentrarse realmente en la enseñanza de la palabra de Dios, que era lo que hacían en cada casa donde se reunían. Cada puerta que se abría, ellos aprovechaban la oportunidad para ir a esa casa, reunir el mayor número de personas posible. Incluso podían ser 2, podían ser 3, podían ser 10, no importaba el número, lo importante es que hubiera alguien con el deseo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y fue ese el motor para que la iglesia pudiera fortalecerse espiritualmente y doctrinalmente.
Nosotros encontramos también que cuando el apóstol Pablo ya inicia su ministerio, él empieza a predicar la palabra de Dios en cualquier lugar donde iba, cualquier pueblo, ciudad que visitaba. Siempre había una puerta allí que se abría, siempre había un lugar en el que se presentaba la oportunidad de predicar y no era desaprovechado. Y en la mayoría de los casos, estas casas y estos lugares eran lugares que pertenecían a personas o que estaban simpatizando con el evangelio o a personas que ya habían sido alcanzadas por el evangelio y eran hermanos de la congregación, eran hermanos en la fe. Mire lo que dice Filemón en el capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, y saludad también a la iglesia de su casa. Así que, hermanos, nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor cómo fue el inicio de la iglesia y cómo fue la preparación que tuvo que tener la iglesia para poder afrontar las dificultades que se iban a venir tiempo después, para afrontar las pruebas que iban a vivir tiempo después. Todos estos cristianos que se formaron doctrinalmente, espiritualmente, en estas diferentes casas que se llamaban iglesias, la iglesia del Señor, porque era el grupo de personas que se reunían allí bautizados, empezaron ellos a fortalecerse, a aprender de las Escrituras, a adquirir el conocimiento que necesitaban para posteriormente poderlo compartir, y se empezaron a formar muchos nuevos maestros. Los discípulos no iban a estar para siempre con ellos, y es así como nosotros vemos que entre esos primeros mártires, incluso de las catatumbas, habían personas como Horacio, que fue uno de los líderes de la iglesia, quien presidía reuniones en las catatumbas con 80 hermanos, con 100 hermanos llegó a presidir reuniones según los documentos extrabíblicos que hablan de la historia de los cristianos de las catatumbas, y cómo estos hombres se pusieron en las manos de Dios. Pero estos hombres habían sido preparados con anterioridad, tal vez en una de esas casas donde se reunían. Quiero, hermanos, que con esto nosotros recordemos que el inicio de la iglesia no fue en grandes templos, no fue en grandes iglesias, no fue con grandes asistencias de feligreses, no fue con pastores en cada una de las casas, sino que cada creyente que tenía una experiencia con Dios, cada creyente que había conocido al Señor, cada creyente que había entregado su vida al Señor, se convertía en una persona que podía ser multiplicador del evangelio que había recibido. Todas las personas que se bautizaban y que creían, como pasó con el carcelero de Filipo, que llegó a los pies de los apóstoles y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Posteriormente él los llevó a su casa, dice la palabra de Dios, lavó sus heridas, comió con ellos y después se bautizó él con toda su casa. Los discípulos no se quedaron en esa casa, los discípulos se fueron, pero este hombre, el carcelero de Filipo, después fue un multiplicador del evangelio. Él con su familia contó después la experiencia, y tal vez muchas personas se siguieron reuniendo en aquella casa, y este hombre pudo haberse convertido en una de las personas que sirvió como puente para que otros llegaran. El mensaje esta tarde es: nosotros tenemos ahora un reto. Estamos en una situación, en una coyuntura de salud pública que no sabemos cuánto tiempo va a tomar, pero esto no nos puede mover de nuestra fe.
Por el contrario, esto lo que tiene que hacer es fortalecer nuestra fe. Esto lo que tiene que hacer es acercarnos al Señor, porque muchos cristianos son cristianos de iglesia, son cristianos de templo, es decir, son cristianos cuando van al templo y se sienten firmes en la fe cuando están reunidos con muchos hermanos, cuando están con todos, cuando cantan todos los cánticos, cuando se reúnen todos a orar, cuando estamos todos juntos allí alabando al Señor y escuchando la palabra. Entonces es más fácil ser cristiano, pero cuando ya estoy en la soledad de mi casa, porque puede ser el caso de algún hermano que viva solo, tal vez que viva solo con su esposa, una madre que solo viva con sus hijos, una anciana que esté sola en este momento y no tenga el cuidado de nadie. Entonces nosotros no vamos a tener la compañía que usualmente teníamos, y esto no sabemos cuánto tiempo va a ser. Puede que sea un mes, pueden que sean 2, pueden que sean 3, no importa el número de meses que sea. Lo que sí tenemos que tener claro nosotros es que el Dios que nos llamó a nosotros a este evangelio está con nosotros, incluso si solo fueran 2 o 3 congregados en una casa, incluso si fuera uno, no importa cuántos sean las personas que se congreguen. Jonás estaba solo en el vientre del pez, pero Jonás oró desde el vientre del pez y Dios oyó la oración de Jonás. Así que no importa, hermano, si usted está solo en su casa, y sabemos que es un tiempo difícil, pero no está solo, el Señor está con usted. No importa si son 2 o 3 en su casa, no sienta que el Señor los ha abandonado, por el contrario, el Señor está más cerca de nosotros en este momento. Solo basta que nosotros volteemos nuestra mirada al Señor y que en este momento no estemos diciendo: ay, ¿cuándo será que vamos a estar en la iglesia nuevamente? Sí, muy bueno, la extrañamos todos, pero no podemos vivir de recuerdos, no podemos vivir de añoranzas. Nosotros tenemos que vivir el evangelio hoy, y hoy el evangelio es en nuestra casa, hoy el evangelio es en nuestro hogar, hoy el evangelio es con nuestra familia, hoy el evangelio es en el lugar donde estamos en este momento, por el tiempo que sea. Tenemos que aprovechar este tiempo para fortalecer nuestra relación con Dios. Tenemos que aprovechar este tiempo para fortalecer nuestra lectura de la palabra de Dios, para fortalecer nuestra oración, para fortalecer el vínculo que nos ha tenido unidos al Señor por el tiempo que usted lleve de caminar con el Señor. Hermanos, la iglesia no comenzó en iglesias de 1000 personas ni de 2000. La iglesia comenzó con un grupo pequeño en un aposento alto, y después se replicó en muchas casas con 8, con 10 personas, con 3, con 2. El culto no lo hace el número de personas que se reúna. El culto lo hace la actitud y el corazón y el fervor y el amor que las personas, en este caso nosotros los creyentes, tengamos hacia nuestro Dios y hacia la fe que profesamos con el Señor. Así que yo los invito para que en este tiempo en el que vamos a estar reunidos en nuestras diferentes casas, en nuestros diferentes hogares, aprovechemos para hacer de cada hogar la iglesia del Señor. Que cada hogar se convierta en un templo al Señor, que invitemos al Señor a nuestra casa, que invitemos al Señor a nuestra vida, y que podamos nosotros fortalecernos en Dios. Y cuando llegue la oportunidad de estar nuevamente en el templo, nos gocemos en la compañía de todos los hermanos, pero por ahora nos gozaremos cada una de nuestras familias, cada uno de nosotros en nuestras casas, en la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para estar firmes en la fe. Los cristianos de las catatumbas, hermanos, estaban firmes en la fe, aún en la oscuridad de los túneles, allá donde estaban tal vez sin qué comer, donde no podían salir ni siquiera a comprar comida, donde no tenían ni siquiera con qué comprar comida, donde si salían a la calle, a la luz pública, eran presa fácil del Imperio Romano. Pero cuando se reunían en las noches y estaban abrigados por la presencia del Señor, se les olvidaba todas esas adversidades que tenían que vivir, todas esas adversidades que tenían, y vivían experiencias especiales en la presencia de Dios y aprendían a ser felices y aprendieron a vivir gozosos en la presencia de Dios, aún en medio de las dificultades. Así que nosotros aprovechemos este tiempo para que nuestra relación con Dios se fortalezca y cada día nosotros podamos crecer más en el Señor y prepararnos para cuando podamos estar nuevamente congregados en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias esta tarde por la palabra que tú nos has permitido, Señor, escuchar.
porque tú nos recuerdas, Señor, cómo iniciaron las cosas y cómo tú no dependes, Señor, de los grupos, ni de los templos, ni de ningún lugar en específico, ni de la frecuencia en que se hagan determinados servicios. Tú no dependes de esas cosas para manifestarte a tus hijos, tú no dependes de esas cosas para manifestarte a tu pueblo. Tú estás presto a manifestarte a cualquiera, Señor, sea uno, sean dos, sean 5, sean 10, no importa el número, Señor Jesús. Así que en esta hora yo te pido que nos hagas conscientes de que tú estás con nosotros en todos nuestros hogares, en todas nuestras casas, independientemente del número que forme nuestro grupo familiar o de cuántos creyentes haya en una casa, porque puede ser uno solo en medio de 5 o 10. No importa, Señor Jesús, tú estás con todos nosotros, tú estás con tus hijos, y yo te pido que este momento, Señor, que estamos viviendo sirva para fortalecernos en ti, para aprender más de ti, para acercarnos más a ti y para prepararnos, Señor Jesús, para que cuando podamos estar de nuevo, Señor, en la libertad que tenemos acostumbrada, podamos entonces gozarnos con mayor libertad, Señor, de la bendición de ser tus hijos y poder también compartir con otros esta bendición que tú nos has dado de conocerte, Señor, y de gozar de todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor Jesús los bendiga y hasta una próxima oportunidad.